Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 28. Hoy en Alquimia Personal vamos a hablar de las creencias y cómo ellas moldean tu vida. Comenzaré con un ejemplo que tuve al tomar la clase de Psyche para pasar a el funcionamiento de este maravilloso pensamiento. Luego vamos a ver las características del subconsciente y por último terminaremos en la parte que nos explica cómo las creencias crean nuestra vida diaria. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a Alquimia Personal. Este episodio va a ser todo dirigido a lo que es la mecánica del pensamiento, cómo funciona ese pensamiento y cómo se relaciona con el subconsciente y más que todo, cómo lo he visto yo a través de mi vida o a través de lo que me han contado otras personas. Las pequeñas cosas buenas que yo he encontrado y cómo he logrado cambiar en parte la manera como pienso y por qué lo he hecho. Empecemos entonces con una pequeña historia. Hace más o menos 2 años estaba yo tomando la especialización. Estaba aprendiendo cómo convertirme en una facilitadora de Psyche, que es aquella persona que trabaja el subconsciente para cambiar sus creencias limitantes y para poder obtener los deseos que esta persona tiene. Cualquier persona puede ser aplicado a uno mismo o a los demás. El caso es que al finalizar este entrenamiento de Psyche, nos pidieron el correo electrónico. Y en ese momento yo no estaba muy segura de querer participar completamente con mi correo electrónico. No me gustaría que ese correo estuviera en las manos de todo el mundo que hubiera hecho Psyche. No estaba de acuerdo con, bueno, ¿y qué pasa si le pasa algo? ¿Qué pasa si sucede algo con este correo electrónico? Estaba en ese momento en boga el site lock y el identity theft o el robo de la identidad y lo que estaba pasando en toda parte con tu correo electrónico, con tu nombre, que tú sabes que en este momento esto está muy, muy, muy conocido en todo el mundo y que se empieza con el data mining o conseguir desde la primera vez que das tu correo en la tienda donde compras hasta en el supermercado, porque ya es a través de aplicaciones y todo esto. Cuando nos pidieron el correo, yo dije, bueno, ¿y cómo garantizamos que esto esté seguro de que nadie lo va a usar ni lo va a vender o que va a ser para propósitos que yo esté interesada? Las personas que estaban facilitando este workshop, este taller de Psyche, principalmente que lo estaba dictando, me miró como si yo tuviera 3 ojos, pero me pareció muy normal, pues porque la única que estaba poniendo esa pregunta era yo. Y me dijo, sonrió y me dijo, eso a mí no me pasa. Y yo le dije, pero ¿cómo así que no le pasa? Una cosa es meter la cabeza entre la arena como un avestruz, uno tiene que darse cuenta que las cosas que están pasando en el universo, en el mundo. En ese momento, mi mente estaba completamente bajo la creencia de que eso me podía pasar a mí. Y cómo no, yo ya había conocido personas a las que les habían robado la identidad, había conocido personas a las que les habían hackeado el email, la información se les había perdido, todo este tipo de cosas que uno decía, uno no puede ser tonto, tampoco puede ir soltando la información así, en fin. Y solo después de haber tomado ese curso
de haberme dado cuenta de la mecánica del subconsciente, de cómo las creencias quedan arraigadas en nuestra mente y cómo nosotros les damos la entrada, fue que me di cuenta de que yo tengo ese poder de dejar lo que entra en mi mente. Y es por eso que a muchas personas que se les ha diagnosticado con enfermedades terminales, les ha resultado completamente posible, sin respuesta alguna, sin haberles hecho algún tratamiento con fármacos o aún sin tratamientos con medicina alternativa, han logrado recuperar su salud completamente y volver a una vida totalmente normal. Pero ¿cómo sucede eso? Si yo, que estaba tan preocupada con ese pensamiento de que me podían robar la identidad y que algo podía pasar con el correo y que yo no quería que el correo saliera a todas partes, ¿qué es lo que hace entonces que esa mecánica del pensamiento se arraigue en ti y tú creas que algo te puede suceder a ti? Empecemos entonces con lo que yo quiero llamar las características o el funcionamiento del pensamiento. Si tú quieres coger papel y lápiz y hacer una gráfica que muestre como de un paso a otro, a mí me encanta esto porque esto me ayuda a clarificar lo que yo estoy compartiendo o lo que yo estoy entendiendo en cierto momento. Pero es así más o menos. Este funcionamiento del pensamiento empieza con una idea que entra en tu mente. Cuando esa idea llega a la mente tiene la capacidad de contemplarla, mirarla o dejarla pasar. Esas son las dos opciones que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando contemplamos esa idea? Que esa idea, si nos volvemos a ella y la contemplamos, ya nos ha generado una emoción. Esa emoción se manifiesta en el cuerpo de alguna manera, aunque somos tan acostumbrados a no sentir las emociones o a no sentir lo que nos está pasando en determinado momento en el cuerpo, que pensamos que yo no sentí nada, yo no me di cuenta. Pero si empiezas a poner atención, te vas a sorprender de ver que en cada cosa, en cada idea que te llama, hay una pizca de emoción que hace que tú contemples esa idea. Luego de que ya se haya generado esa emoción, vas a pasar a calificar esa idea, porque eso hace la mente. La mente dice, me encanta eso, odio esto, no me llena esto, me hace sentir mal, todo esto. Entonces ya le dio una característica o un juicio, ya emitió la mente un juicio. Y luego pasa a pensar de nuevo en esta idea. Cuando ya pensamos en ella, en esta idea, y ya está unida la parte racional con el sentimiento, no con el sentimiento, con la emoción que generó esa idea, ya lo que estamos haciendo es crear un sentimiento. Entonces ya nos dio el sentimiento de, a mí me dio miedo, como me pasó a mí en el ejemplo inicial que yo les estaba contando cuando tomé la clase y yo dije, no, es que de pronto me roban la identidad, es que de pronto me pasa esto, de pronto me pasa aquello. Eso ya había tenido todo este proceso, pero esto es en segundos que uno lo hace. Y luego de que pasa a convertirse en un sentimiento, ya se ha grabado en el subconsciente. Ya ese maravilloso subconsciente lo tiene en su maravillosa biblioteca, donde es como abrir, así me lo imagino yo, es como abrir un archivador, ahí están todas las cosas que se quedan grabadas en el subconsciente. Y una vez que ya está en el subconsciente, esto crea un reflejo. ¿Qué quiere decir esto con un reflejo? Un reflejo es como quien dice una manera de responder a ese sentimiento cuando ya uno lo vuelve a traer al presente. Y luego de esto, ya nosotros tenemos entonces, a manera que repetimos ese sentimiento, ese pensamiento, esa idea unido a esa emoción que se convierte en ese sentimiento, creamos entonces una convicción. Mientras más repita uno esa idea con ese sentimiento y más vaya sobre ella y más la acepte y más se sienta
sí, eso está como así, eso está bien, ya yo respondo a eso, más se crea una creencia, y valga la redundancia, o una convicción. Ya está grabada en el subconsciente. Por eso el proceso de crear diariamente es real, nunca para. En cada instante estamos creando con nuestro pensamiento y unido a la emoción ese sentimiento que pasa por todo el proceso, que al repetirlo y repetirlo y sostenerlo en nuestra mente se convierte en una convicción, en una creencia, y de allí ese reflejo, cómo respondemos a esa situación cada que se presenta, porque ya está grabada en el subconsciente. ¿Qué tan importante es comprender este proceso? Y por eso aquí viene algo que yo he recalcado en episodios anteriores, y es específicamente la parte tan delicada o el papel tan delicado del no juzgar. Por favor, yo sé que esto es difícil, o al menos yo no sé si a alguien que esté escuchando no le haya costado mucho trabajo, pero a mí me ha costado trabajo el no juzgar todo lo que llega, porque como estamos tan acostumbrados a darle un valor, una cualidad, o a unir lo que vemos, lo que sentimos, lo que miramos, la idea que llega con un calificativo, es normal que la mente tienda a juzgar. Y juzgar es algo tan simple como decir, es bueno, es malo, es blanco, es negro, me gusta, no me gusta. Y yo creo que lo más difícil de toda esta situación es que al juzgar esta situación, ya estamos dando por sentado algo. Ya estamos diciendo, no, es que eso no funciona. Y un ejemplo muy claro con el que crecimos, o al menos yo crecí, fue que siempre me dijeron, no te vas a mojar o a dejar las ventanas abiertas porque llega el sereno y a uno le da gripa o el catarro común. Todos, o al menos muchas de las personas que yo conozco, crecieron con esta convicción. ¿Y es esto cierto? Solamente hasta que yo empecé bien a investigar. Es más, yo hice un episodio al inicio que hablaba sobre el misterio, pues, o como quien dice, lo que encierra el catarro y el misterio que tiene pasar por este proceso. Y cuando yo hice la investigación para este episodio, me di cuenta que el catarro no era lo que a mí me habían dicho cuando era pequeña, y como quien dice, de manera muy llana, la historia que me comí, o sea, lo que me contaron y yo ni siquiera lo procesé, al menos pasarlo por mi mente y decir, esto sí será verdad, fue que si estábamos con los pies mojados y estaba la ventana abierta y llegaba un serenito, entonces ya nos daba gripa. Pero me di cuenta que las causas del catarro común eran más de 200 virus que pueden causar ese resfriado, y las infecciones pueden propagarse de una persona a otra a través del aire y del contacto cercano. Ahora, si con abrir la ventana y que entre un aire frío me va a dar a mí un catarro, ¿cómo es posible que ya la medicina, después de que yo miré qué producía este catarro común, el resfriado común, eran los diferentes 200 virus que existen en el ambiente y que de todas maneras yo podría pescar en cualquier momento? Pero aún más, existe la posibilidad de que si en mi mente y en mi subconsciente no está grabada esa posibilidad de que ese catarro común llegue a mi vida, puede que nunca me llegue. Esto suena muy loco, pero yo te puedo decir algo. Yo nunca me he puesto la vacuna contra la gripe. Nunca. Y yo no creo que me haya dado una gripe así tan horrible como a las que todo el mundo le da miedo aquí en esta ciudad, que se la ponen al principio de la época fría y todo el mundo hace fila en las farmacias para que le pongan esa vacuna. Yo siempre he creído que mi sistema inmune es tan fuerte que a mí nunca me va a dar eso. Es más, nunca se la puse a mi hijo cuando era pequeño. Es más, mi esposo tampoco se la pone. No creemos en nada de eso, y esto va ya de una manera muy personal. Tú verás que
parte médica y yo no te estoy dando aquí ningún consejo de lo que tienes o no tienes que hacer en tu parte médica, pero lo que sí te puedo decir es que a mí no me cogen esas gripas ni me dan esas cosas tan complicadas y yo creo que en parte tiene mucho que ver con el hecho de que en mi subconsciente no está grabado eso, a pesar de que cuando estaba pequeña me dijeron el frío, el viento y no sé qué pueden causar ese catarro o esa gripe. Llegó un momento en que yo me di cuenta que eso no tenía sentido y lo saqué de mi mente y de mi pensamiento. Es así como obra este subconsciente. Ahora pasemos a las características del subconsciente para que recordemos cómo funciona y por qué hay que poner tanto cuidado en lo que le estamos metiendo a la mente o en lo que estamos dejando más bien que la mente haga para que grabe todo este tipo de cosas en nuestro subconsciente. Recordemos entonces que hay una mente consciente, que es como quien dice la guardiana de esta entrada hacia el subconsciente. Esta mente siempre está alerta a ver qué deja pasar de manera tal que el subconsciente funcione o no funcione. Lo que sí te puedo decir es que este subconsciente tiene características específicas de no discernir, es decir, no juzga y no sabe si algo es bueno o algo es malo, simplemente graba. No opina por sí solo, o sea, tiene que haber ya una emoción unida ya a ese pensamiento para que así se cree ese sentimiento y se empiece a alojar en nuestro subconsciente esa creencia. Esto es muy rápido cuando sucede en nuestra mente y muchas veces ni nos damos cuenta. Pues muchas veces no, crecimos de esta manera y no nos damos cuenta. Pero eso fue lo que hicimos y es lo que hacemos día a día al almacenar en nuestra mente todo este tipo de cosas en nuestro subconsciente que van llegando a nosotros. Es más, yo soy de la región de Antioquia en Colombia y los paisas tenemos una tendencia a hablar de nosotros mismos haciendo charla o de una manera cínica, pero que nos quita valor a nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo personas que conocen que tienen una nariz muy grande. Entonces, cuando hablan de ellos, se mueren de la risa y dicen, yo que tengo esta narizota de pájaro. Convéncete de algo. Si eso lo sigues diciendo, lo sigues hablando, lo sigues comentando, así sea a manera de charla, lo que estás haciendo es simplemente repetir y repetir algo que el subconsciente de una manera u otra va a grabar dentro de sí hasta convertirlo en una creencia. Lo que sucede es que lo que se graba en el subconsciente es bien delicado, porque el subconsciente busca de manera inmediata y sin que nadie le pare la vía, convertir lo que está en ese subconsciente en realidad. Por eso es que la persona que dijo tengo nariz de loro o de cacatúa o lo que sea, pues no me extraña que termine con una nariz que le crezca o que sea mucho más de lo normal. Porque todo este tipo de cosas que no sabemos van haciendo mella en nuestro comportamiento a diario y en la manera como nos vemos y cómo nos moldeamos. Ojo con esto, de manera física, emocional y espiritual. Esto para mí fue un abrir de ojos que yo antes no había tenido, pero que ya sé en este momento, es más, en este momento ando encruzada en mi casa, porque como saben, tengo un chico que está en la edad de la adolescencia. Y los adolescentes tienden mucho a hablar de esta manera, burlándose de los demás o burlándose de ellos mismos, de las características que tienen, o para minimizar las cosas, dicen, que yo como soy de tonto. Eso no está perfecto. ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué te dices así? Yo que es que tengo estas patas de pinche. ¿Por qué te estás diciendo eso? Esto va creando mella en el subconsciente hasta que llega el momento en que tu realidad es esa. Tu realidad es esa. Esta es la mecánica del subconsciente. El subconsciente también responde como reflejo a esas creencias insertadas en la mente. Una vez que esas creencias están allí, el subconsciente tiene como labor darte exactamente lo que está en él. Ese es su trabajo.
Por eso es que se encarga de tener la vida a flor de piel, de mantenerte vibrando, de mantener tu corazón latiendo, de todo este tipo de cosas, sin que nadie le tenga que decir. Es como quien dice, si yo hubieras hecho un programa automatizado para que vaya al subconsciente, se guarde ahí y cuando se presente esa situación de nuevo, tú ya sabes cómo responder. Así que el trabajo es el de ser archivador, secretario o bibliotecario. Así que mucho cuidado con lo que vas a meter en esa biblioteca. A mí me encantaría que fueras y miraras tus archivos en tu archivador. Cuando empiezas a abrir los folders o las carpetas, ¿de qué te das cuenta? ¿Están desorganizados? ¿No están por orden alfabético? ¿No te das cuenta de lo que metes en ellos y simplemente metes todos los papeles sin orden de fecha, primero, segundo, tercero? ¿O abres carpetas de acuerdo al orden alfabético? Las pones de atrás hacia adelante. Metes la información solamente importante. La que no es importante la botas en tu triturador de papel. ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu subconsciente? ¿Qué es lo que estás haciendo con la emoción para crear un reflejo que va a crear tu mundo tal y como lo vas a ver alrededor tuyo? Y esto entonces me lleva al punto número 4, que es las creencias y tu vida. Ya que sabemos cómo funcionan esas creencias, cómo recordamos la función del subconsciente, vamos a ver las creencias y cómo trabajan en tu día a día. Yo no sé por qué este tipo de temas no nos lo enseñan en el colegio o en la casa con los padres. Y no crean, yo he hecho el trabajo aquí en casa de sentarme con mi hijo y repetirle lo que es el subconsciente, cómo las cosas funcionan, cómo es importante visualizar antes de irse a la cama, pensar cierto tipo de cosas, cuando tú te levantas, qué hay que traer a la mente, todo este tipo, porque las creencias son indiscutiblemente las que forman tu vida. Y me vas a decir, un momentico, Marcela, pero si yo nací en una casa sucia, vieja, pobre, sin nada, ¿cómo es posible que yo vaya a tener otro tipo de vida si mis condiciones desde el principio fueron muy difíciles? Y entonces lo que yo preguntaría es, ¿qué tipo de creencias están o estuvieron en ese momento en tu cabeza, en tu mente? Si esto fuera así, no existirían personas que han sido muy pobres y que han logrado ser personas supremamente exitosas. Muchos conocen la historia de Andrew Carnegie. Él fue un hombre muy pobre que creció en Escocia y logró amasar una fortuna increíble. Es más, se convirtió en el hombre más rico de los Estados Unidos en su época. Se decía que mucho de su pensamiento cambió bastante en cuanto a la religión, las creencias y en cuanto a que existía una fuerza universal que era la que dirigía todo. Su esposa era muy conocida por tener una mente muy abierta y creer mucho en esto de la metafísica. Es más, aquí en la ciudad de Nueva York, ellos ayudaron bastante a una de las iglesias, si se puede llamar iglesia, de un tipo de corriente más bien más metafísica que la que se conoce como los presbiterianos. Su esposa se llamaba Louise Whitfield Carnegie y esta era una de las imágenes y las personas más fuertes que influyó más en la vida de Carnegie, porque él no estudió, creo que estudió nomás hasta cuarto de primaria, pero ella siempre, aunque él cuando la conoció a ella, él no era pobre, ni ella tampoco era pobre, ella fue la que lo llevó de la mano, como quien dice, lo culturizó en mucho y fue el gran soporte y el dínamo detrás de él. Una de las cosas que más se conocen de ellos, o al menos de ella, es su unión con ese pensamiento universal y esa idea con el subconsciente, de lo que uno expresa y lo que uno tenga dentro de su mente puede convertirse muy fácilmente en su realidad.
Este es uno de los ejemplos. Y pasando entonces a cómo las creencias crean tu vida, yo creo que existen más o menos unos delineamientos generales, y esto lo hablo de acuerdo a mi vida y mi experiencia, que uno sigue al darse cuenta que las creencias sí se convierten en tu alrededor, tu entorno y en tu vida. El primero, para uno lograr esta coherencia entre lo que uno piensa, expresa y lo que uno vive, o sea, lo que se manifiesta alrededor tuyo, empieza con la importancia del juicio o no juicio. Es cuando, como primer paso, empezamos a monitorear esa mente y a no emitir juicios acerca de todo lo que vemos. Este es uno de los pasos más complicados porque nos ayuda a teñir de color aquello que se está dando a nuestro alrededor, aquello que sucede. Esa necesidad a toda hora de opinar, de decir, de calificar, de darle, como quien dice, un espacio o una connotación o un magnetismo, ya sea positivo o negativo. En el momento en que nosotros logremos parar esto, simplemente observar o dejar pasar ciertas ideas y pensamientos, entonces ya estaremos más en el punto de poder para poder crear las creencias que nos favorecen para darle ese nacimiento a la vida que queremos. Lo segundo es dejar las ideas de la mente que pasen, o las ideas en general, que pasen por enfrente y entender que muchas veces lo que la mente nos está diciendo no es real. Y esto va a sonar extraño, pero es cierto. Muchas veces tomamos acción, creamos un juicio o hacemos algo pensando que lo que creemos es verdad, haciendo una conjetura. Y aquí traigo el libro de los 4 acuerdos y uno de los acuerdos dice: yo no asumo nada. Trata esto por una semana, inténtalo y te vas a dar cuenta cómo es de difícil. Si la persona no llegó a tiempo, tú asumes que tuvo un percance, que tuvo un problema. Si tiene una relación mala con el esposo es porque el esposo lo más seguro no le permitió algo para salir. Si la persona de pronto es perezosa, uno dice: yo asumo que es porque como es tan perezosa, no llegó a tiempo, no organizó su tiempo. Esto es asumir, y esto es algo a lo que la mente está completamente acostumbrada. Cuando dejamos de asumir, damos ese punto a nuestra mente para ser más libre. Lo que podemos hacer una vez que tengamos algo enfrente, una situación, generalmente es cuestionar o abrazar esa idea. En cada momento que estemos viviendo, preguntémonos: ¿dejo pasar esta idea o no? ¿La cuestiono? ¿Sí será cierta? ¿O simplemente la observo? Lo tercero sería aprender a verte a ti mismo para identificar las cosas que se repiten en tu vida. Cuando te des cuenta que se repite en tu vida, vas a empezar a descubrir esas creencias que tienes arraigadas y que no te has dado cuenta, pero que manipulan esa realidad que estás viviendo. Para esto te sugiero que cargues unos post-its, un librito, hagas tus notas en el teléfono, lo que sea. Si algo se da y se da y se da en tu vida como un círculo vicioso, es definitivamente porque estás viviendo una creencia. Y esa creencia está generando tu realidad. Así de simple. Lo cuarto es que aprendas a ser consciente de la creencia que tú estás alimentando. Muchas veces vemos la situación que se repite, pero lo importante es identificar esa creencia que hace que se cree la realidad que estamos viviendo. Hay que pasarla a ser consciente para que no se convierta en el futuro. Lo quinto es tomar la decisión de no sostenerla, una vez ya la hemos descubierto. Muchas veces, y muchas de las terapias que yo he visto, que son a través del subconsciente, lo que hacen es identificar la creencia. Pero no es suficiente con identificarla y muchas veces hacerla consciente. Hay personas que necesitan aprender a no sostenerla, y esto es un compromiso férreo para que cuando crees nuevos caminos neuronales, porque así es como se crean, entonces tú puedas pasar a una creencia diferente
que puede orientar tu vida de manera nueva y fresca para crear tu propia realidad. Por último, declara tu verdad en el momento en que identificaste ya esa creencia y estás dispuesto a tomar la decisión de no sostenerla. Y para terminar, como paso número 6, sería declarar tu verdad. Es el poder de elegir y afirmar lo que tú realmente deseas crear y lo que quieres en tu vida. Por ejemplo, digamos que se te está presentando una situación en la que tú constantemente estás teniendo argumentos sobre lo mismo con una persona con la que trabajas. Ya te estás dando cuenta, aquí tienes las 6 cosas que tienes que tener en cuenta y vas a pasar esa situación o esa creencia por este tipo de claves que te doy. Entonces, lo primero es la importancia del juicio. Cuando ese problema en el trabajo se te presente con ese compañero, no juzgues la situación. Trata de no tener, es que esta persona siempre me devuelve el trabajo o me hace quedar mal o no mira bien lo que yo estoy haciendo. Trata de no emitir ningún juicio y mira qué pasa. Lo segundo sería dejar que la idea pase y comprender que no es real. Pero Marcela, ¿cómo me vas a decir eso si yo estoy viviendo esa situación y el compañero de trabajo no está haciendo lo que le toca, siempre me rechazan las ideas, no me trata bien? Simplemente no actúes. Esta es una idea de la mente, es una creencia que tú tienes, entiende que no es real y tienes 2 opciones. Recuerda, cuestionar o abrazar. Cuestionar quiere decir, ¿esto sí será verdad? ¿Hay otra manera de ver esta situación? Y lo segundo es abrazar. Quiere decir, vas a aceptar esa creencia, que esa persona sigue haciendo lo mismo contigo. Tú tomas ahí la decisión. Obviamente es cuestionar y simplemente seguir con el paso 3. Aprende a observarte. En esa situación con ese compañero de trabajo donde te rechazaron la idea del proyecto y él siempre quiere llevarse toda la gloria o no te trata bien cuando trabajas con él, mira qué se está repitiendo constantemente. Si es siempre la misma queja de tu compañero de trabajo o no, para que te observes. Cuarto, sé consciente de esa creencia. Descúbrela. ¿Será que el hecho de que tu compañero de trabajo te haga la vida difícil, te critique el trabajo, no te acepte como eres, tiene que ver con una creencia interna que tú ya traes y que te hace sentir que no eres suficiente o que te hace sentir rechazado o que te hace sentir que no eres la persona adecuada para el trabajo que estás realizando? Este trabajo que estamos haciendo es trabajo interno, no es trabajo externo, no es la culpa del otro, es mirarnos hacia adentro. Luego pasa al paso número 5, que es tomar la decisión de sostener esa creencia o no, una vez ya tengas la idea de cuál es esa creencia difícil que te está recurriendo o que te está volviendo a pasar en la mente cada vez y que te está generando ese problema en el trabajo. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Le vas a poner atención o vas a quitarle la atención para que la energía se seque y de esa manera tú puedas seguir haciendo tu trabajo de manera buena y vas a encontrar otra salida? Es como si estuvieras cambiando de realidad. Sexto, declara tu verdad. ¿Cómo puedes declarar la verdad en ese momento en que el compañero de trabajo está siendo tan difícil contigo y te está diciendo que en ningún momento le gusta el trabajo que estás expresando o que estás haciendo o las ideas que estás trayendo? En ese momento, yo declararía, yo soy lo suficientemente capaz y la perfecta energía divina para crear este proyecto y para hacer lo que me toca de manera armoniosa. No importa si el trabajador del lado, si tu amigo, tu compañero de trabajo, si el jefe están gritando como locos. La idea es que sin importar lo que está pasando afuera, tú puedas afirmar y declarar armoniosamente tu verdad y la creencia que quieres implantar. Ahora sí vamos a terminar. Te quiero dar muchísimas gracias por haberme dejado comentarios, por enviarme mensajitos directos, porque ya los estoy recibiendo. Acuérdate que los puedes dejar directamente en la página de Alquimia Personal. Y hoy al final voy a ir a un mensajito que recibí que me encantó, de una puertorriqueña bellísima. Pero antes de hacer esto, quiero invitarte a que si te ha encantado este podcast, si te gustan los temas que estamos tratando, la amplitud de lo que estamos hablando, si te llegaron al alma,
entonces vayas a Apple Podcasts y le des un review de 5 estrellas. Así es como crecemos, así es como me anima para seguir creando estos episodios que yo sé que tú vas a disfrutar. Ahora sí, quiero poner acá entonces el mensajito que me llegó y luego de esto lo voy a responder. Hola Marcela, mi nombre es Litza Morales, soy puertorriqueña, tengo 40 años. Llevo ya unos meses escuchando tus podcasts, me fascinan. Te confieso que a veces me siento un poco perdida porque es la primera vez que busco información de este tipo. Me gustaría saber un poco más de los registros akáshicos sobre mí y especialmente sobre mi hijo, que es diagnosticado con autismo. Pero para mí el autismo nunca ha sido una condición. Para mí, en mi mente, no como madre, pero para mí como en mi mente, el autismo, o lo que la gente llama autismo, es un cerebro avanzado que viene a este mundo con otras cualidades que nosotros como los que estamos aquí ya en la Tierra no hemos cultivado. Yo no sé si estoy bien, pero siempre he sentido eso. Así que me gustaría que abundaras más sobre ese tema o tocaras algo en particular sobre los niños con autismo. Gracias y buen día. Hola Litza, gracias por tu comentario y por haberme dejado ese mensajito tan bello. Quiero decirte que en cuanto a los registros akáshicos, tú puedes ahondar en ellos a través de leer el libro de la doctora Linda Howe. Voy a dejar en las notas el nombre del libro y el nombre de la autora. Y también te quería contar que es muy posible lo del episodio sobre el autismo. Claro que sí, lo haría desde un punto de vista no médico porque yo no tengo esa experticia y no estoy sugiriendo aquí parte médica, pero sí desde la perspectiva del alma y de el propósito de estos niños que se han encarnado, que comenzaron en los años 70 con los niños índigo y ahora estamos, si no estoy mal, en los niños cristal. Así que espero ese episodio y para los que nos están escuchando, déjenme saber si quieren ese episodio y qué otro tema quieren que trabajemos en Alquimia Personal. Escríbeme entonces a hola@alquimiapersonal.com o déjame un mensajito de voz, que me encanta ponerlos en el podcast, acá a través de la página de Alquimia Personal. Nos vemos entonces la próxima semana.